Un cordial saludo, mi nombre es Carla Salamanca y por este medio le hablaré un poco acerca de lo que es el análisis estadístico descriptivo por medio de un ejemplo gráfico práctico. Iniciamos con el índice de masa corporal o IMC. Es una razón matemática que asocia la masa y la talla de un individuo. Esta fue ideada por el estadístico belga Adolf Quetelet. Para poder calcular y obtener el IMC es necesario utilizar la siguiente fórmula, que sería IMC es igual a masa entre estatura al cuadrado. Como podemos ver en nuestra diapositiva contamos con una tabla en la cual cuenta con un conjunto de individuos, en este caso serían estudiantes, en el cual tenemos su masa, su peso en kilogramos y su altura en metros. Estos dos datos son lo que requerimos nosotros para poder calcular el IMC. Como podemos ver, ya se hizo ese procedimiento en nuestro Excel. Posteriormente que se tenga calculado los IMC de todos los datos, ya sea una sumatoria, esto se utilizará para los siguientes procedimientos. Medidas de tendencia central para datos no agrupados. Estas son unas medidas estadísticas que buscan resumir en un solo valor un conjunto de números o valores. Comenzaremos realizando nuestra tabla de frecuencias. En dicha tabla colocaremos los datos obtenidos del IMC. Posteriormente a esto se tendrá que buscar si alguno de estos datos se repite. En caso de que uno o varios valores se repitan, esa será la cantidad de frecuencias de dichos números. En este caso ninguno se repitió, no tendríamos ninguna frecuencia. Luego tendremos que encontrar la mediana, la moda y el promedio. La media aritmética. Moda, que en este caso sería 0, serían los números que se repiten. La mediana se calcula con el dato mayor y el dato menor. Menor al dato menor. Promedio. En este dato podemos calcularlo con una opción de 0, que consiste en presionar la casilla y colocar la palabra promedio. Luego, colocar los datos de muestra, que serían los datos obtenidos del IMC. O manualmente, que sería promedio igual a la suma total de los datos del IMC entre el número total de datos. Para poder encontrar el dato mayor y el dato menor se puede conseguir de dos formas. Manualmente, buscando cuál sería el dato mayor o el dato menor, o una opción de Excel en el cual presionas la casilla, colocas la palabra max para poder encontrar el dato mayor, pones los datos de muestra y automáticamente Excel te encuentra el dato mayor. Y para encontrar el dato menor se presiona la casilla, colocas la palabra min, los datos de muestra y automáticamente tendrás el dato menor. Medidas de tendencia central para datos agrupados. Para poder realizar nuestra tabla de frecuencias, primero tenemos que realizar una pequeña tabla. En dicha tabla tenemos que anexar los siguientes datos, lo que son el número total de datos, que es n, el dato mayor y el dato menor, el rango estadístico, el número de intervalos, que es k, y la amplitud. El rango estadístico lo tendremos restando el dato mayor y el dato menor, que en nuestro caso nos dio 17.18. Para calcular k tenemos que utilizar la fórmula de Stoddard, que es igual a k es igual al logaritmo de n por 3.32 más 1, que en este caso nos da 6.32, que es 6, y la amplitud, que es igual al rango entre el número de intervalos, que nos dio 2.86, que al redondearlo nos dio 3 en amplitud. Ya después de haber calculado nuestra pequeña tabla, ahora sí podemos comenzar a armar nuestra tabla de frecuencias. Nuestra tabla de frecuencias está conformada por el número de intervalos que ya se calculó anteriormente, los límites de clases, frecuencia absoluta y acumulada, frecuencia relativa, básicamente los términos que se mencionaron al principio de la presentación. Ahora sí podemos comenzar a calcular los límites. Bueno, nuestro primer límite inferior es nuestro dato menor. Como lo hemos localizado, en nuestro caso serían 16.87. Para poder calcular el límite superior, ese límite inferior se le suma la amplitud, que cabe mencionar que se calculó y nos dio 3. Entonces sería nuestro límite inferior más la amplitud, que sería 3. Posteriormente, para nuestro siguiente límite inferior, será nuestro límite superior anterior, o sea, serían los 19.87. Con la única diferencia que en la decimal se le suma 1, sería 19.88. Para nuestro límite superior después se tiene que calcular ese 19.88 más la amplitud, y así sucesivamente hasta que llegue al final de los intervalos. Para calcular la marca de clase es la suma del límite superior, el límite inferior entre 2.
ese procedimiento se hace hasta el final de los intervalos. Para calcular lo que es la frecuencia absoluta, se nos da una opción en la cual tú colocas frecuencia, le das a esa opción y te da dos opciones para colocar datos. En una, en los datos de muestra, se van a colocar todos los datos de muestra, que serían los datos que obtuvimos con el IMC. Y por el otro, tendremos que colocar los límites superiores. Le damos a Enter y esa cantidad de números tenemos que darle a F2 posteriormente. Y hay que darle a la letra Shift, Control Shift y Enter. Automáticamente nos van a dar nuestra frecuencia absoluta. Para comprobar si nuestras frecuencias absolutas son las correctas, la sumatoria de todas esas cantidades, de todas esas frecuencias, nos tiene que dar el número total de datos, que en nuestro caso serían 40. Continuamos con nuestra frecuencia absoluta acumulada. Como el título nos lo indica, es acumulada. Entonces lo que tenemos que hacer es primero colocar o tomar la primera frecuencia absoluta. Esta será nuestra primera frecuencia. Para calcular la siguiente frecuencia absoluta acumulada, lo que se tiene que hacer es que esa frecuencia absoluta acumulada, nuestra primera frecuencia absoluta acumulada, se le suma la posterior frecuencia absoluta, que en este caso sería 10. 10 más 4 son 14, como se puede ver en nuestra presentación. Para calcular la siguiente frecuencia absoluta acumulada, se suma ese 14 que acabamos de calcular con la siguiente frecuencia absoluta, que sería 8. 8 más 14, 22, y así sucesivamente hasta que sea al final de los intervalos. Comprobamos que este procedimiento esté correcto, ya que al final nos tiene que dar el número total de datos. Posteriormente seguimos con nuestra frecuencia ordinaria relativa. En esta básicamente tenemos que dividir lo que sería nuestra frecuencia absoluta entre el número total de datos. Este procedimiento se repite hasta el final de los intervalos. Comprobamos que este procedimiento está correcto, ya que al final te tiene que dar 1 o cerca de 1. Proseguimos con la frecuencia relativa ordinaria absoluta. Nuestra frecuencia relativa ordinaria absoluta acumulada. Como esto básicamente es el mismo caso de la frecuencia absoluta acumulada. Comenzamos con nuestra primera frecuencia ordinaria relativa. Y para calcular la siguiente frecuencia relativa ordinaria absoluta acumulada, se le tiene que sumar la posterior frecuencia ordinaria relativa. Y así sucesivamente hasta que llegue el final de los intervalos. Comprobamos que este procedimiento está correcto, ya que al final nos tiene que dar el número 1 o muy cerca de 1. Continuando con la frecuencia relativa porcentual, esta se obtiene calculando lo que es la frecuencia absoluta por 100 y lo dividimos entre el número total de datos, que sería 40. Continuamos con la frecuencia relativa porcentual acumulada. Esta se obtiene con la fórmula de que agarramos la frecuencia absoluta acumulada, lo multiplicamos por 100 y lo dividimos por el número total de datos, que son 40. Y por último tendremos lo que son la frecuencia relativa acumulada porcentual. Esta se obtiene con la fórmula de que la marca de clase por lo que sería la frecuencia absoluta. Luego de haber llenado toda nuestra tabla de frecuencia, ahora podemos proseguir a calcular lo que es la mediana, la moda y el promedio. Para hacer este procedimiento, que es un poquito confuso, más fácil, primero tenemos que ubicar en dónde sería la mitad de nuestros intervalos. Esto se puede obtener dividiendo el número total de datos entre 2. En este caso sería 40 entre 2 sería 20. Luego lo ubicaremos en nuestra frecuencia absoluta acumulada. Si no está ese número, se tiene que buscar el número más cercano a este. En este caso sería 14. Este número lo podemos encontrar en el intervalo número 2. Para hacer este procedimiento mucho más fácil, se tiene que señalar toda esa línea de intervalo número 2 para que nuestra resolución de nuestra fórmula sea mucho más fácil. Para calcular la mediana, tenemos que ese límite inferior. ¿Qué significa el límite inferior? Como nosotros ya señalamos que es el intervalo 2, está a la mitad, el límite inferior sería el límite que está anterior a este. En este caso sería 16.87. Todo esto, la suma del número total de datos entre 2
menos la frecuencia absoluta acumulada menos anterior. Significa que en el intervalo número 2, la frecuencia absoluta anterior significa que sería el 4. Todo esto dividido por la frecuencia absoluta anterior, que como ya mencioné, sería todo lo que está detrás de lo que ya hemos señalado en el intervalo número 2. Todo esto multiplicado por la amplitud. Esto nos dio como resultado 21,67. Proseguimos con lo que es el cálculo del promedio. Esto se da calculando la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Esto lo encontramos ya calculado en nuestra presentación. Todo eso dividido entre el número de datos, que sería 40. Esto nos da como resultado 25,44. Y por último tenemos la moda, que sería límite inferior. En este caso, como ya he dicho anteriormente, sería 16,87 más la división de la frecuencia absoluta anterior menos la frecuencia absoluta anterior menos 1. Todo eso dividido por la frecuencia absoluta menor menos la frecuencia absoluta menor menos 1. Eso a su vez sumado por la frecuencia, eso a su vez suma la frecuencia absoluta menor menos la frecuencia absoluta menor más 1. Todo eso va cerrado en un paréntesis para luego ser multiplicado por la amplitud. De igual forma, esto se puede expresar mucho mejor, esta fórmula se puede apreciar mejor en nuestra primera presentación. Esto nos da como resultado 19,12. Ahora continuamos con la tabla de variabilidad. Esta tabla está conformada por el número de intervalos, el límite de clase, las marcas de clase y la frecuencia absoluta. Estos datos ya lo hemos calculado anteriormente, así que se pasan para esta tabla, para luego poder hacer el procedimiento matemático de las fórmulas que se pueden apreciar en las láminas, lo que son la frecuencia absoluta por la marca de clase menos el promedio. Se hace su debido procedimiento matemático en todos los intervalos y al final se hace una sumatoria. Esa sumatoria se resalta ya que posteriormente la vamos a utilizar. Luego tenemos nuevamente esa fórmula pero elevada al cuadrado. Nuevamente se hace el procedimiento matemático de esa fórmula en todos los intervalos y se hace su respectiva sumatoria. Igualmente se va a utilizar después. Esta fórmula se repite hasta llegar a potencia número 4. Se tiene que aplicar en sus respectivos intervalos y se hacerse sus respectivas sumatorias. Para poder calcular la desviación, se utiliza la fórmula de la sumatoria de la primera fórmula, que es la frecuencia absoluta, multiplicada por la marca de clase menos el promedio. Todo esto dividido entre el número total de datos. Para calcular la varianza, es la sumatoria de la segunda fórmula, la que está elevada al cuadrado, esto dividido entre el número total de datos. Y la kurtosis explica igual, es la sumatoria de la fórmula que está elevada al cubo, dividido entre el número total de datos. Y por último el sesgo, que es la podemos obtener con la sumatoria de lo que nos dio la fórmula que está elevado a la 4. Eso dividido entre el número total de datos. Ventajas del análisis descriptivo. El conocimiento del análisis descriptivo ayuda a la comprensión de un tema y a interpretar los resultados de los modelos estadísticos más complejos a modelos más simples.